Estamos en vivo, 1:32. Gracias a los amigos conectados en Premier 91.7 y el 1310 de AM. En las plataformas digitales también de ABC Noticias. Buenas tardes, cada vez somos más. Me da mucho gusto recibirlos y que se conecten con nosotros porque hay información, ya le decía, de mucho interés. Y una de ellas tiene que ver con este mes que arrancó, el mes de abril. Y de pronto la preocupación de si ya estamos a tiempo, si estamos en regla con la declaración anual. Agradezco que esté con nosotros un gran amigo, Roberto Cavazos, presidente de los Contadores Públicos aquí en Nuevo León. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, José Luis, buenas tardes. Qué Aquí gusto. el gusto es mío Nos platicar, vuelve a juntar otra vez estas fechas. claro, para platicar un poquito sobre esta temática. Llega el mes de abril y la ley del impuesto sobre la renta nos establece que nada más en abril podemos presentar la declaración las personas físicas, mientras que las empresas lo presentan de enero a marzo. Ok. ¿Esto qué implica? Que aproximadamente 11,5 millones de declaraciones se van a tener que presentar en este mes. Si tú lo divides entre 30 días, es una cantidad impresionante de declaraciones por día y eso hace que la plataforma se alente un poco. Las clásicas fallas que reportan, ¿es una falla como tal o solo entender que Es somos saturación. muchos? Son saturación. El sistema, la plataforma del SAT tiene una plataforma muy importante, lo cual permite muchos accesos al mismo tiempo. Okay. Sin embargo, donde entran 500,000 personas Sí, al claro. mismo tiempo, se colapsa y desafortunadamente a veces los horarios es a medianoche donde te puedes conectar y presentar tu declaración anual. Ahora bien, ¿cuál es la intención de la gente? Así como vemos en el predial, ¿no? Que hay personas que a las 12 de la noche están ahí haciendo fila para poder presentar su declaración anual. Mucha gente la quiere presentar los primeros días por la devolución. Quiero que me devuelvan impuestos. Que ese es todo un tema. A ver, cuéntenos, ¿quiénes sí y cómo se puede obtener esta devolución? Normalmente la devolución no se debería hoy de atorar. ¿Por qué? Porque ya tiene todos los elementos el SAT. Hay variables. Aquella persona que nada más obtiene ingresos por sueldos, donde le retuvo un solo patrón y tiene sus gastos médicos o tiene deducciones por concepto de colegiaturas o seguro de gastos médicos, la verdad es que ya lo tiene validado el SAT. Ya no es una declaración, es una confirmación anual, así le llamo yo. Y en 5 o 6 días le puede llegar su devolución. El problema es donde tienes otros ingresos, por ejemplo, de un negocio, una actividad empresarial, un arrendamiento, donde tienes ciertas deducciones, hiciste un mantenimiento a tu bodega, hiciste una impermeabilización, y el fisco tiene que validar que esas deducciones efectivamente hayan sucedido. Y eso va, en la medida que esas deducciones sean válidas o no, te va a permitir tener una menor base de impuestos y eso te permite tener una devolución de impuestos. Nos han dicho que cada vez es más amigable, ¿es así? La verdad es que sí, porque ya te precarga muchos datos, pero por Ok. ejemplo, en una enajenación tú vendes una propiedad, vendes un terreno, tienes que hacer ciertas validaciones para ver si efectivamente el costo es el correcto, si el notario retuvo el impuesto correspondiente y esas validaciones hace que se atore, que se retrase esa devolución. Hay muchos casos donde efectivamente sí, aunque tenga uno todo bien cubierto y amarrado, la autoridad también se retrasa en esas devoluciones. Ok. Y una vez que fue rechazada por la autoridad, tienes que proceder a una devolución manual. Y esa sí se puede llevar más de los 40 días que te establece la ley. Para los amigos que nos acaban de escuchar, de sintonizar, estamos platicando con Roberto Cavazos, presidente de los Contadores Públicos. Entender que es un mes importante para los contadores, ¿no? De mucho reto, me decía, de día, incluso en la madrugada también. Desafortunadamente esto es una situación donde se duplica el trabajo. Tenemos que seguir presentando las obligaciones mensuales, no nada más pagar impuestos. Hay que presentar una Sí, serie de claro. declaraciones informativas, vencen los registros de proveedores de servicios especializados o REPSE. Hay otras obligaciones que se tienen que cubrir. Adicionalmente, todo mundo quiere presentar su declaración anual rápido. ¿Para qué? Para poder obtener su devolución de impuestos. Y muchas de las ocasiones hay que ajustar algunos datos adicionales y eso genera que el fisco tenga que hacer validaciones. Te retrasa tu evolución, la detiene, tienes que empezar un trámite manual y ahí es donde empieza el viacrucis, ¿no? Porque en algunos casos te van pidiendo, a ver, este gasto médico, justifícame que efectivamente te enfermaste. Pues eso no lo establece la ley, pero son requerimientos que nos solicita la autoridad. Hay que solicitar los comprobantes, las constancias, los informes médicos para poder volver a tramitar esa devolución y que proceda y que te regrese tu dinero. Es ahí donde decimos cada vez sí más amigables, pero se requiere toda la expertise de ustedes, ¿no? ¿Cómo andamos aquí en la zona metropolitana de Nuevo León de contadores? Sí, fíjate que desafortunadamente a veces ha sido una retórica del gobierno donde ya no ocupas un contador, pero hay ciertas actividades, por ejemplo, si nada más tienes ingresos por sueldos,
probablemente no requieras de un contador, pero donde ya tienes un negocio, arrendamiento, tuviste un premio, cobraste dividendos, tienes que hacer cálculos adicionales, tienes que capturar información. Y ahí ustedes son los buenos, Roberto. Sí, nosotros en Nuevo León somos el segundo colegio más grande del país. Hay 61 colegios. Nosotros fuera de México somos el segundo colegio más grande. Hay un solo colegio prácticamente aquí en Nuevo León, donde nos agrupa principalmente a personas que nos tenemos que capacitar. Tenemos que cumplir con una norma de capacitación continua, que son por lo menos 65 horas al año para estar certificados y poder pertenecer al Instituto de Contadores. Hay muchos contadores, no todos son colegiados. ¿Y cuántos están con ustedes? Cerca de 1,700 socios tenemos a la fecha, más Ándale, algo pues sí que son llamamos muchos. miembros cooperadores. Ok. También con nosotros hay abogados, hay economistas, hay ingenieros. Pues es que se requiere, ¿no? De esta Hablar de correlación tecnología, con ustedes, sí. Ocupas un ingeniero. ¿Para qué? Para poder configurar los sistemas, para accesar a las plataformas Sí, sí, digitales, sí. para configurar tus propios sistemas. El propio Windows tiene actualizaciones que a veces te bloquean ciertos accesos con el Seguro Social, con la autoridad fiscal. Todo eso se requiere de una expertise y nosotros los preparamos a través del Instituto de Contadores Públicos. Bueno, pues esto es bien importante, amigos que nos van escuchando. Si tienen alguna duda, es momento de que nos escriban 81 35 50 05 70. Estás platicando con Roberto Cavazos de la declaración anual. Ahora, ¿qué pasa si no se hace en abril? Si no se hace en abril, puede ser sujeto a multas. Hoy la autoridad ha actualizado y ha sido muy inmediata en sus requerimientos de información. El mes termina el día 30 de abril. Si no lo presentamos el día 1 de mayo, puede llegar un requerimiento. En el requerimiento ya te van a multar por el solo hecho de no haber presentado la declaración anual. Además de que no pierdes la obligación de tener que presentar tu declaración y pagar tus impuestos. Ahora, si tú lo presentas en tiempo ahorita y te sale un importe a pagar, tienes hasta 6 parcialidades sin intereses para poder cubrir tu adeudo. Tú lo tramitas hoy, pagas una primera parcialidad y te la llevas pagando poco a poco, en 5 meses adicionales. Esto es importante, porque también esa es otra, el temor de cómo me va a salir. O sea, si tengo yo que hacer algún pago, esto es importante lo que nos acaba de decir. Si no tengo la liquidez, puedo pagar una sexta parte y tengo 5 meses más para poder presentar mi declaración anual. Oiga, agradezco aquí a los amigos que nos van escuchando, claro, y si nos puede ayudar. Dice, yo trabajo en plataforma, en taxi de plataforma, siempre cargo gasolina con tarjeta de débito. ¿Ahí hay devolución? Sí, los pagos en combustibles marca la ley del ISR, que tratándose de combustible siempre se tiene que hacer con un medio bancario, llámese con cheque, tarjeta de crédito, de débito, un monedero electrónico. Tiene que ser, en efectivo nunca va a ser deducible el combustible. Esto es bien importante. Por lo tanto, sí puede ser deducible. Ahora, en el caso de plataformas, tienen un régimen especial donde ya les hace una retención específicamente la plataforma en particular, cualquier proveedor de servicios de Internet, ya sea de habitación o de enajenación de bienes o de transporte. Ellos te hacen una retención. Salvo que tengas ingresos adicionales, puedes considerar cuando tienes ingresos hasta 300,000 pesos al año, que el impuesto que te retengan sea definitivo y ya no tengas que presentar declaración anual. Si excediste los 300,000, sí tienes que presentar una declaración anual por el régimen de plataformas digitales. Bueno, es Carlos Aquino, aquí le estamos Claro. respondiendo. Por acá también Lucy Villarreal dice, acaba de meter a su niña al kinder, es particular, colegiaturas. Sí. ¿Qué pasa con las colegiaturas? Tienen un tope. En diciembre del 2013, en su momento la Administración de Gobierno emitió un decreto donde se permite la deducción de ciertas colegiaturas, nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, no licenciatura. Okay. Están topados, no se actualizan porque hay una disposición que si no está en ley, si está en un decreto, no se actualizan esos importes, pero sí tiene la deducción de todos los 12 meses hasta el tope que establece ese decreto, para cada una de las categorías de escolaridad. Pero sí entra preescolar, esto que me Sí entra preescolar también, sí. Muy bien, saludos a Lucy, gracias por escucharnos. A Carlos también. Me decía de estas posibilidades de las multas o las sanciones en un momento dado de no cumplir. La recomendación pues es estar al día, ¿no? De pronto sí traemos la preocupación o sí este temor del SAT, o sea, sí le tenemos, está implícito, ¿no? El tema de estas fechas, de llega abril y lo traes el pendiente. Claro, la autoridad requiere más dinero cada vez. Y anteriormente esperábamos hasta que se dieran cuenta que no se presentó una declaración, nos llegara un requerimiento, nos tocaran la puerta, lo notificaran, si no había nadie hasta el día siguiente lo notificaban y se llevaba mucho tiempo, meses. Hoy todo es digital. Sí, claro. De tal manera que si yo no presento el día 30, si la autoridad así lo desea este año, el día 1 oprime un botón y se mandan automáticamente requerimientos a todos aquellos contribuyentes que no hayan cumplido. Y obviamente de multas recaudan una cantidad de impresionante dinero las autoridades. Ahora, la plataforma funciona. Emitieron de hecho un calendario.
Aparece en la página del SAT ese calendario, cuáles son los días críticos. Como decíamos del predial, el día primero todo el mundo quería presentar su declaración y estuvo colapsado. Con todo y eso, se presentaron cerca de 600,000 declaraciones ese día. El día primero. El día primero, Ok. de abril. Al día 4 se habían presentado 1,900,000 declaraciones. Ya 1,900,000 de los 11 millones. Es decir, la gente ahorita está presente y presenta declaraciones. ¿Qué implica? Que va a haber días de saturación. Hay días, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, que son días más tranquilos, que la gente está trabajando, que no tiene tiempo de entrar a la plataforma. Pero la gente sale del trabajo y entra a la plataforma y quiere presentar su declaración. Hay horarios de saturación también. Ahora, ¿qué sucede si está caída la página? Es volver a intentar y de repente accesa. ¿Por qué? Se satura de muchos usuarios al mismo tiempo. Parece ilógico, pero todos entramos a la misma hora. Sí, claro. A las 7 de la tarde todo el mundo está en lleno internet. ahí, ok. Sí. Y como ya se puede presentar desde el teléfono, un asalariado la puede presentar desde el teléfono, puede ser muy sencillo. Entonces, no necesariamente tienes que estar en una computadora. Puedes estar desde tu teléfono, tu tablet, accesando al portal y saturamos la página. Ahora, me decía que hay fechas que indica el calendario. ¿Qué otras fechas, por ejemplo? Por ejemplo, previo a la declaración de pago de impuestos del día 15, 16, 17, la gente está abocada a los impuestos mensuales. Ok. Ahí puede ser una fecha adecuada. La recomendación sería presentarlo ahorita, lo antes posible. ¿Para qué? Porque los últimos días de mes hay mucha gente que lo deja de última hora y se satura la página. Oye, que nos den una prórroga. El portal está funcionando. No hay prórrogas desde hace varios años, por lo tanto el día 30 se va a cerrar la plataforma. No se cierra, sino el día primero ya genera por lo pronto recargos o actualización, es decir, intereses, y puede generar multas si es requerido por la autoridad. Oiga, nos dice Alex, que agradezco, dice buenas tardes, dice preguntar si el tema del Infonavit entra en automático, tiene que hacerse manual. No, se refiere al crédito hipotecario. En el caso de deducciones personales, por ejemplo, en el caso de créditos hipotecarios, el Infonavit me va a cobrar un interés por el crédito que tengo otorgado. Ok. Si, por ejemplo, yo pagué 100,000 pesos de intereses en el año y la inflación por mi crédito equivale a 80,000 pesos, nada más 20,000 pesos es deducible y ya aparece automáticamente precargado. Ahora, en el caso que no estuviera precargado porque hay un error en el RFC emitido por el comprobante que emitió el Infonavit, yo puedo capturarlo manualmente y voy a ser sujeto a que la autoridad más adelante me pregunte, oye, no lo tengo en mi base de datos, dame toda la información. Y lo revise, coteje. Pero se carga automáticamente. Ok, por acá no nos deja nombre, también similar el tema, dice trabajo en las plataformas, en los taxis, dice, no sé si me pueden orientar qué tipo de declaración es la que tenemos que hacer y si es que la tenemos que hacer. Sí. Entiendo todos, ¿verdad? Si trabaja como taxista, sin estar incorporado a una aplicación digital, entonces tiene que presentar sus declaraciones como una actividad empresarial y profesional. Si está a través de plataformas, cualquiera de las que existen, hay varias opciones que hay en el mercado, ya en la misma plataforma les hace una retención. Y si excedieran a 300,000 pesos, tienen que presentar su declaración anual, a más tardar también el 30 de abril, y tienen obligaciones mensuales que cumplir declaraciones en IVA y en impuesto sobre la Entonces renta. que revise con la plataforma directo, ¿verdad? Lo tiene que revisar en su régimen fiscal, que baje Ok. su constancia de situación fiscal, igual nos puede llamar por teléfono, nos las envía, nosotros como despacho o como Instituto de Contadores, y le podemos indicar si tiene obligaciones o no de presentar declaraciones provisionales. Ok, por acá tengo Manuel también, nos dice que sigue esperando una devolución del año pasado. ¿Tarda tanto? No, lo más probable es que ya esté rechazada. Tiene que entrar a la plataforma, al portal del SAT, a devoluciones, primero devoluciones automáticas. Si está rechazada, le va a indicar ahí cuál es el motivo del rechazo. Entonces tiene que solventar ese motivo de rechazo por la autoridad y hacer el trámite manual. Si ya tiene más de un año, tiene que reiniciar el trámite. Ya debe estar rechazado. Ok. Son 40 días hábiles en promedio. O sea, si ya pasó de 40 días, hay que revisar. Hay que volver a hay que entrar y volver a tramitar. Tiene 5 años para solicitar ese dinero. No lo ha perdido. Ok, esto es importante, pero sí hay que hacerlo de nuevo, vaya. Sí, claro, solo no se va a hacer ni la autoridad lo va a gestionar de manera automática. Sí, claro, hasta que no el afectado o el interesado El interesado sobre lo todo. Sí. reclame, por eso hay que hacerlo, pero eso es bien importante, o sea, no va a llegar solo. Sí. Si después de 40 días, No llegó, hay que hacer la gestión manual. ok, y me dice que hay que irnos, para quienes nos van Al escuchando. portal del SAT Sí. hay que seleccionar si es persona física o persona moral, irse al módulo de devoluciones y ahí puede revisar en devoluciones automáticas. Y si hizo la petición en su declaración, va a aparecer en devoluciones automáticas y ahí le va a aparecer la resolución y le va a indicar los motivos por los cuales hay una diferencia
y no le otorgaron la devolución. Ok, importante esto para Manuel. El 81 35 50 05 70 a la orden. Roberto, pues yo le agradezco estos minutos aquí, esta consulta pública que tuvimos con usted. Sé que es muy valioso su tiempo y lo cual agradecemos que nos haya acompañado en cabina. Entiendo la fecha, ¿no? Me dice muy movido, pero por eso hoy le agradecemos el doble. Y si nos permite, pues de las dudas que nos lleguen, se las hacemos llegar y buscamos la forma de irlas despejando, ¿no? Me parece que el tema, pues hoy en la conversación, ¿no? De todos y buscando que la gran mayoría de los amigos que nos van escuchando pues puedan estar en regla o todos podamos estar en regla, ¿no? Claro, de hecho en el Instituto de Contadores tenemos todos los profesionales que están colegiados, que están preparados profesionalmente también para poderlos atender. Yo le recomiendo que su contador o su asesor fiscal esté colegiado. ¿Eso qué le da la seguridad? Que por lo menos tenemos una capacitación anual obligatoria y entonces la asesoría que les podemos brindar es de calidad. Oiga, Roberto, ¿cómo los encontramos? ¿Tienen en las redes? ¿Dónde están? En el Instituto de Contadores Públicos la página es www.icpnl.org.mx o les doy mi correo personal, es rcavazos@cpaglobal.mx. Con todo gusto los atendemos. Muchas gracias, Roberto, un gusto. Gracias a ti, José Luis. Gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí a ABC Noticias. Buenas tardes.